¿Qué tal, amigos? Buenos días, los saluda Eduardo Ortiz de Reserva de la Reina. Nuestra empresa se dedica a producir miel y polinización. Por el día de hoy les vamos a platicar, dándole seguimiento a la tercera etapa de lo que viene siendo hacer una colmena completa con un bastidor de cada colmena sin debilitarlas. Ya vieron el primer video, el segundo, ahorita vamos por el tercero. El primer video se vio cómo se hizo. En el segundo, la introducción de la reina y retiro de celdas reales. Y en este tercero vamos a empezar a ver la postura. Y vamos a ver cuál es la diferencia de una colmena a una colmena recién hecha, que en esta fecha tendría más o menos 21 días. Y vamos a ver cómo se desarrolla rápidamente. Ahorita les voy a mostrar una colmena completa para que la vean su desarrollo. Vean cómo está poblada y la diferencia con una colmena nueva, que casi va a ser similar. Entonces, vamos a ver esta colmenita. Esta también le metimos reina. Este es polvo de ajo. Les ponemos polvito de ajo con azúcar molida. Aquí traemos la celda real. La jaula de la reina ya salió. Ya la retiramos. Esta ya ahorita no la vamos a ocupar. Miren qué chulada. Vente de este lado. Ahí está la postura. Tenemos postura recién puesta. Tenemos larva. Y tenemos lo que viene siendo ya operculada para nacer. Aquí tenemos huevo recién puesto, huevo de 3 días, de 4 días que ya se hizo larva, y tenemos lo que viene siendo ya operculado. Nuestro polvo de ajo nos ayuda mucho para eliminar hongos, eliminar algunas infecciones que se desarrollan en la colmena. Miren qué chulada, ya todo está puesto, ¿sí? Se está desarrollando perfectamente. Esta ya no le vamos a mover para no estresarla tanto. Aquí trae su tortita proteica. Tenemos la colmena completa. Y vamos a ver cómo anda nuestra posturita. Miren, de reserva, pero esta ya es postura. Vean la diferencia de lo que es una colmena y una colmena que ya está bien hecha y derecha. Tome este, por favor. Tiene postura tierna, tiene postura ya operculada por nacer. Esta es la diferencia, porque en las que vamos a revisar, que le acabamos de meter la reina, vamos a ver que hay pura postura recién puesta, alguna que otra operculada. Ponla aquí. Pero lo que quiero que vean que sí se desarrollan rápidamente y que sí tenemos la ventaja. Miren, aquí está donde le pusimos la reina. Esta es la evidencia que le pusimos la reina. Ya salió, ¿sí? Aquí traía su torta proteica, ya se la comió. Ahora vamos a revisar la postura. Aquí es pura reserva que hicieron ahorita. Tráemela. Pura reserva. Aquí ya trae postura operculada. Postura operculada.
puras reservas. Abrió, pero nos metió miel donde tenía que meter postura. Vamos a revisar que si nos traiga aquí la reina. Quiero ver si la encuentro para mostrárselas. ¿Dónde andará, chiquilla? Porque estas de atrás ya son puras reservas. Trae postura. No le veo postura recién puesta. Esa es la verdad, pero está muy fuerte. Ay, amasita. Está muy fuerte. Tengo mis dudas. Déjame checarla bien, porque no le encuentro la reina. No le veo la postura recién puesta. Vamos a esperar a ver si en esta próxima semana, porque no veo nada. Está fuerte, pero no le veo la postura recién. Miren qué chulada. Está muy bien poblada. Ahí está, ya salió la reina. Se acabaron su torta proteica. Chulimito. Puras reservas. Tenemos. Miren, este sí ya trae la postura. Aquí se le ve. Le doy la vuelta. Aquí se ve. Chécalo, que tú lo ves bien en la cámara. Sí. Ok, esta ya está poniendo. Era lo que les comentaba, la diferencia o las ventajas de hacer las colmenas en lugar de hacer núcleos, porque traemos, vean las posturas, algunas reinas se adelantan a poner, otras se atrasan un poquillo, pero si ustedes se fijan, tenemos postura nueva. Sí, se nos cayó un racimo de abeja. Todo esto nos ayuda, aquí una celdita falsa, a que rápidamente tengamos una población de colmenas. Ya limpiaron, ya lo pusieron. Sí, para la siguiente semana vamos a estar teniendo aquí casi el doble de población. Vean que no está despoblada, está muy bonita. Bueno, este es el otro. Entonces tenemos una chulada, buenas reservas, buena postura. Es lo que buscamos. Estamos hablando de 21 días esta colmena. Imagínense ustedes que entrara la entrada de néctar del siguiente mes, exactamente el día, estamos a 18 de 18 noviembre. Para el 18 de diciembre, es un suponer que tuviéramos entrada de néctar, traeríamos para esa fecha 2 tandadas de abejas recién nacida. Bueno, nacerían unas, las que ya nacieran ahorita, las que nacerían en 20 días, más 10 días que tendríamos de espacio para que se hagan de obreras a guardias, y de guardias otros 10 días para que se hagan pecoreadoras. Lo que quiere decir que a finales de diciembre tendríamos 2 tandadas de pecoreadoras que podrían meter bastante néctar, si fuera temporada de entrada de néctar. Si ustedes se fijan, está bien de abeja. Entendamos que esto pues es de día, la abeja anda pecoreando, entonces pues no las vemos sobrepobladas porque andan en el campo. Pero a la hora que empezamos a revisar bastidores, vemos que están tapizaditos de abeja. Ahí está la postura en este lado aquí. Tenemos postura. De este otro lado tenemos postura.
Entonces, dámela por favor. Tenemos los bastidores bien cubiertos de abeja, una abeja tranquila, relajada, no está agresiva. Una reina nueva. Es una chulada, miren. Eso es lo bonito de hacer colmenas en lugar de núcleos. Hacer un núcleo de 4 bastidores, desarrollarlo, darle tanto tiempo de alimentación. Miren, aquí está la reina. La reina anda buscando dónde poner. Anda trabajando bien, tranquila, entera. Se mueve rápido. Su colita larga, brillosita. Cuando ya es una reina muy vieja, la cola se hace media... Se ve con una especie como de... No son pelos, es como un... ¿cómo les explicaré? Se ven como velluditas, pero no es vello. Y se ven avejentadas. Caminan lentas. Ahorita está en su pleno apogeo. Ya se me escondió. Y se metió. Aunque no se me haya caído, porque luego se caen. Aquí está. Aquí está. Ya no la vamos a fastidiar. Pero es una chulada. Andan trabajando muy bien. Ya no le vamos a mover. Darle la oportunidad que siga trabajando. Pero estas son las ventajas de hacer colmenas no núcleos. Miren qué chulada, esto se ve todavía más poblada. Todo depende de los bastidores que metamos de cría cuando hacemos la colmenita. Todo depende de eso. Aquí les pellizcamos poquito el bastidor para que se coman esa mielecita. Miren, trae postura. Desde luego el segundo bastidor. Miren qué chulada. Es una hermosura esto. Cuando uno... Dicen que cuando uno trabaja en lo que le gusta, no trabaja, uno se divierte. Muy divertido hacer esto. Es una pasión, es algo que te llena. No todos tenemos la misma dicha de poder hacer lo que nos gusta. Este bastidor es puro polen, lo vamos a mandar a la orilla porque aquí nomás nos está estorbando la cría, pero lo mandamos a la orilla. Miren qué hermosura, todo está puesto. Todo está puesto. Esa es la ventaja también de cambiar reinas. A la hora de que cambias reinas, tienen muy buenas posturas. Pásame un bastidorcito para meterlo aquí. Pues ya les platicaba, jóvenes, el trabajar uno en lo que le apasiona no es trabajar, es divertirse uno, es esperar uno el día para que venga el día siguiente para poder irnos a ver las abejitas. La verdad es maravilloso trabajar con ellas. Vamos a ver esta otra. ¿Se fijan? Esta no es una reina nueva. Esta ya estaba. Vamos a ver cómo está esta. Miren, ahí está la reina. ¿No la ves? Ah, ya la vi. Reina nueva también. Digo, esta ya tenía más tiempecito. Pero ahí vean ustedes las posturas. Vean cómo anda trabajando. La movida. La luz la hace que ande movida para que se tape. Quiere cubrirse. La vamos ya a guardar. Echar un bastidor. Miren, tenemos bastidores trabajados. Un bastidorcito trabajado y
para que rápidamente lo pongan y crezca más rápidamente. Miren qué chulada, qué chulada. Estamos hablando que estamos en diciembre, empiezan a cerrar posturas, pero al meterle reinas nuevas, miren, no cierran posturas. Es una maravilla. Todo esto requiere de constancia. Cuando iba yo a las capacitaciones y me decían, todo es manejo, señor, ¿cómo quitamos la cal, la cría de cal? Manejo. ¿Cómo quitamos los hongos? Manejo. ¿Cómo quitamos la barroa? Manejo. Y curación con tiras. Y yo, ay, ¿cuál manejo? Ni que 8 cuartos. Me molestaba yo porque el puro manejo no podemos resolver todo, según yo, ¿verdad? Pero el manejo es la constancia de estar aquí. Día con día, atendiéndolas. Mínimo una vez a la semana, ponerle su alimentito, su vitamina, que son aminoácidos, su polvito de ajo, su torta proteica. Ese es un buen manejo. Es un buen manejo. El cambio de reinas es manejo. Cuando nosotros hacemos cambio de reinas, estamos provocando una mayor postura y que no invernen, que no se cierren las posturas. Pues muchas gracias. Como ven, se requiere de un gran esfuerzo, pero con mucho gusto. ¿Por qué? Porque estamos en lo que nos gusta. Hay dos cosas en la vida que no se pueden o no todos podemos tener: disfrutar de la familia, la primordial, y la segunda, disfrutar de nuestro trabajo. No es trabajar porque lo disfrutas. Cuando tú disfrutas tu trabajo, no trabajas, te diviertes. Un gusto saludarlos. Denle like si les gusta y aquí los estamos esperando.